Hola a todos, en este vídeo vamos a revisar una de las funcionalidades más importantes de Odoo, que es la de exportar datos a Excel o a CSV. Odoo nos va a permitir exportar cualquier dato que haya en Odoo, nos va a permitir hacer una exportación y exportarlo en estos formatos, ¿vale? Entonces podemos entrar en cualquier parte de Odoo y vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esa exportación. Antes de nada, Odoo tiene dos formas de exportar. Una de ellas es la que aparece aquí en este icono, que simplemente lo que te hace es una exportación simple a Excel de todo lo que hay en pantalla. Entonces nosotros podemos hacer clic aquí y como vemos nos genera un archivo en Excel de la información que tenemos en pantalla. Entonces lo exporta tal cual está a la vista, ¿vale? Entonces eso puede ser útil en algunos casos que queramos sacar esa información de forma rápida. La otra opción que tenemos es ya de hacer una exportación avanzada, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que seleccionar los registros y nos aparece esta opción de acción exportar, ¿vale? Entonces nosotros pinchamos aquí y ya nos aparecen esta vista con todas las opciones a exportar. Antes de hacerlo, comentar también que en el momento que seleccionamos esto, Odoo ya nos dice cuántos registros se han seleccionado. En este caso, 16, que son los que tenemos aquí. Pero en aquellos casos que hay muchos registros, vamos al plan de cuentas, por ejemplo, si nosotros lo seleccionamos el por defecto, Odoo por defecto selecciona 80 que hay en pantalla. Si queremos exportar todo, tendríamos que darle aquí a seleccionar todos los 635. Entonces aquí aparecen los 635 seleccionados y ya tendremos la opción de exportar los datos, ¿vale? Volvemos a los presupuestos para hacer un ejemplo desde aquí, ¿vale? Vamos aquí a acción exportar. ¿Vale? Y aquí lo que vemos es esta vista donde nosotros aquí vamos a seleccionar qué datos queremos exportar. ¿Vale? Lo primero, bueno, veremos aquí que hay una opción de quiero actualizar datos. Esto solamente en el caso de que vayamos a hacer importaciones en Odoo posteriores. Si no, si el objetivo simplemente es exportar los datos, no lo tenemos que seleccionar. ¿Vale? Y luego el formato de exportación. El formato de exportación, Odoo tiene el de XLSX, que es el de Excel, y el de FSV. Entonces, en función de lo que seleccionamos, nos exportará los datos en este formato. Después lo que veremos aquí son los campos tal y como lo vamos a exportar. Serían las columnas del Excel. ¿Vale? Y aquí lo podemos modificar. Él por defecto te va a añadir los que aparecen en la vista Odoo, pero podemos modificarlo. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos quitar las actividades que no aparezcan en Excel, simplemente lo quitamos. ¿Vale? Y también lo podemos reordenar. Si nosotros queremos que el cliente aparezca al primero, pues simplemente lo pasamos al primero. Vale, entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a quitar algunos campos, vamos a dejar solamente estos y vamos a ir añadiendo. Para añadir campos tenemos la opción de buscar. Si queremos añadir fecha, por ejemplo, escribimos fecha y podemos ver si queremos la fecha de creación, la fecha de entrega, la fecha de pedido, fecha efectiva, etcétera. Vale, y para añadirlo simplemente le damos al más. Le damos al más y si lo queremos poner arriba lo movemos. Vamos a poner fecha de creación y fecha de pedido. ¿Vale? Y lo vamos a mover aquí. Entonces, buscando, podemos ir viendo cualquier campo. Como vemos, hay un montón de campos porque al final dentro del presupuesto tenemos muchos campos. Pero otra cosa que también es muy útil es que no solo podemos añadir campos del presupuesto, sino podemos añadir campos, por así decirlo, de diferentes niveles. ¿Vale? Me refiero, podemos tener el cliente donde aparecerá el nombre del cliente, pero también podemos buscar campos de la ficha de cliente. Si nosotros buscamos aquí cliente y desplegamos, aquí vemos la flechita, significa que además del cliente podemos seguir bufeando hacia abajo para ver todos los campos que tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos poner, si nos interesa saber la ciudad, para saber la ciudad del cliente. Entonces, cualquier campo de ese cliente lo podríamos ir añadiendo, ¿vale? Cualquier campo que veamos de utilidad. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, la ciudad y vamos a poner, por ejemplo, el sitio web del cliente, por así decirlo, ¿vale? El sitio web que sería este, ¿vale? Bueno, vamos a poner mejor el teléfono. El sitio web creo que no estará relleno en este ejemplo. Pero simplemente podéis ir viendo y podéis ir añadiendo cualquier campo que veáis. Como veis, hay muchos campos, aquí es cuestión de también ir investigando un poco qué campos pueden ser útiles, pero nos da la posibilidad de acceder a cualquier campo relacionado con el presupuesto, cliente o cualquier dato que veamos ahí. Entonces, una vez lo tengamos, le podemos dar a exportar.
y ya nos generará un fichero Excel con estos campos que hemos añadido. ¿Ves? En este caso vemos como la fecha de creación, fecha de pedido, cliente, base imponible y estos dos que hemos añadido, ¿vale? Con la ciudad del cliente y el teléfono del cliente, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, una funcionalidad que también es muy útil es la opción de guardar una plantilla, ¿vale? Nosotros podemos crear como una plantilla de búsqueda y para no tener que estar haciéndolo cada vez que le damos a exportar, nos guardamos esta plantilla. Le damos aquí clic guardar y ponemos presupuesto plantilla 1 y lo guardamos. Entonces, cada vez que entramos, le damos aquí acción exportar, no tenemos que ir haciendo ese filtro, sino que lo podemos tener aquí, presupuesto plantilla 1, y ya se modifican estos campos con la plantilla. Y es una opción mucho más rápida de poder hacer eso. Este ejemplo lo he hecho en presupuesto, pero lo podéis hacer desde cualquier sitio, ¿vale? Si nos vamos a contactos, por ejemplo, sí que es importante, siempre tiene que estar el modo lista activado, ¿vale? Activamos aquí el modo lista y ya seleccionamos los registros que queramos hacer y le damos a exportar, ¿vale? También importante, si queremos hacer ya una búsqueda filtrada y no queremos hacerlo en Excel, también podemos filtrar, por ejemplo, por país. Es decir, vale, en este caso vamos a poner que solo me salgan los países de los clientes de Estados Unidos y luego ya estos datos ya me los exporto, ¿vale? Pero ya te aparecería el Excel generado en base al filtrado que tú has hecho.